Les comparto mi pantalla, ¿verdad? Y bueno, ahí está el apunte de hoy. Entonces, hoy vamos a ver, entre los temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el flujo sobre cilindros de sección circular. Cuando nosotros tenemos, o cuando se tiene un flujo que rodea un cuerpo y queremos ver cuál es el patrón de flujo que se forma en torno a ese cuerpo, hay que considerar si el cuerpo es cilíndrico o si no es cilíndrico. ¿A qué me refiero con un cuerpo cilíndrico? Un cuerpo cilíndrico es un cuerpo que, una vez identificada su sección transversal, esa misma sección más o menos la conserva, ¿verdad? A lo largo de una dirección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí estaría un cilindro circular, ¿verdad? El flujo llega y lo rodea por arriba, ¿verdad? Y lo rodea por abajo, ¿verdad? Pero uno también puede tener un cilindro cuadrado, por ejemplo, ¿verdad? También podría tener un cilindro cuadrado, donde también el flujo lo rodea por arriba y lo podría rodear por abajo. Entonces, un cilindro simplemente, cuando hablamos de cilindros en cuestiones aerodinámicas, nos referimos a cuerpos, ¿verdad?, que se extienden con cierta sección transversal en alguna dirección. Entonces, podemos hablar de cilindros circulares, cilindros triangulares, cilindros cuadrados, pero a eso nos referimos con cilindro. Entonces, todos los cuerpos cilíndricos exhiben más o menos, ¿verdad?, algunos patrones de flujos a los mismos números de Reynolds. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el cilindro circular. ¿Por qué? Porque el cilindro circular es el que tiene la forma más sencilla y es el que tiene, digamos, los patrones de flujo más claramente distinguidos. Si tenemos un flujo, por ejemplo, un cilindro cuadrado, podemos observar patrones de flujo parecidos a los circulares, pero tal vez no tan nítidos, porque cuando el flujo pasa por las esquinas, pues echa a perder un poco la cosa, ¿verdad? Pero más o menos las mismas cosas ocurren en todos los cilindros, simplemente en el cilindro circular es más nítido lo que está pasando, ¿verdad? Entonces vamos a ver como ejemplo flujo sobre cilindros de sección circular para tener una idea de qué es lo que pasa en todos los cuerpos cilíndricos, por lo menos tenerlo como una referencia, ¿verdad? Entonces, es lo que, con eso vamos a empezar el día de hoy. Y bueno, entonces, les decía, el flujo sobre cilindros de sección circular representa una referencia, ¿verdad? Representa una referencia para flujos sobre cilindros en general, ¿verdad? Ahora, distintos patrones de flujo ocurren en torno al cilindro de acuerdo al intervalo del número de Reynolds que corresponda. Entonces, a distintos números de Reynolds van a ocurrir distintas cosas sobre los cilindros. Simplemente los cilindros circulares se va a ver de una manera más nítida qué es lo que está pasando. Y bueno, en general, cuerpos cilíndricos presentan los siguientes patrones de flujo que voy a poner aquí a continuación, ¿verdad? Para números de Reynolds entre 10 y 60, el flujo ya deja de ser simétrico. Un flujo simétrico es un flujo donde las líneas de corriente se ven igual antes y después. Es decir, ustedes tienen aquí la línea de corriente, ¿verdad? Antes es esto y después es esto. Entonces, antes y después, pues podría considerarse simétrico para números de Reynolds muy bajitos, menores a 10. Pero eso corresponde a velocidades muy pequeñitas. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Fíjense bien, si ustedes toman la fórmula del número de Reynolds, ¿verdad? Número de Reynolds es igual a velocidad por diámetro sobre nu. Ahora bien, nu en fluidos es más o menos del orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, ¿verdad? Dependiendo del fluido. Vamos a suponer que es 10 a la menos 6. Bueno, si nosotros tenemos algo del orden de 1 metro, por ejemplo, ¿verdad? Si el diámetro fuera más o menos de 1 metro, ¿verdad? Nada más como referencia, para que el número de Reynolds sea igual a 1, 1 sobre 10 a la menos 6 es 10 a la 6. Para que Reynolds sea igual a 1, la velocidad es 1 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Es una velocidad ridículamente pequeña. Entonces, ya cuando hablamos de Reynolds igual a 10, ¿verdad? Reynolds igual a 10, es una velocidad ridículamente pequeña también, ¿verdad? Es casi estático.
Entonces ya vemos que en Reynolds 10 el flujo ya no es simétrico, ya empiezan a aparecer estos pequeños vórtices estacionados en la parte trasera del cilindro, ¿verdad? Entonces la alta presión aquí en la parte de atrás del cilindro ya empieza a desprender un poquito el flujo, claro, no lo desprende como para que se forme una estela complicada, pero sí se forma una estela, ¿verdad? Porque si se fijan, pues ocurre esto, ¿verdad? Si se fijan, ocurre esto. Se forma una pequeña estela. Entonces, la estela ya se forma en casos casi estáticos. Entonces, prácticamente para todo flujo en la práctica, digo, es difícil encontrar un flujo en la naturaleza con Reynolds más lento que esto, ¿verdad? Continuo. Entonces, prácticamente siempre hay estela, ¿verdad? Claro, esa es una estela chiquitita, ¿verdad? Caracterizada por vórtices pegados en la parte de atrás. Entre Reynolds 10 a 60. Ahora, a medida que el Reynolds lo voy subiendo, es decir, a medida que la velocidad sube, si yo subo la velocidad, el Reynolds puede llegar hasta 60. Entonces, a medida que yo subo la velocidad, pero yo me mantengo dentro de este intervalo, que es un intervalo muy pequeño, ¿verdad? Lo único que empieza, cuando yo subo la velocidad, si acaso esos vórtices empiezan a ser más grandes, ¿verdad? Se empiezan a alargar. Ahora, ¿qué tanto se pueden llegar a alargar? Pueden llegar a extenderse hasta 2.5 veces el diámetro. Entonces, pueden llegar a extenderse hasta 2.5 veces el diámetro. A medida que yo me acerco a Reynolds 60, ¿verdad? Entonces, pero lo cierto es que en casos, entonces aquí ya la estela ya se hace un poquito más grande, ¿verdad? Pero bueno, más o menos pegada al cuerpo, ¿verdad? Entonces no es una estela agresiva, ¿verdad? Pero bueno, los vórtices se pueden alargar a medida que yo me alargo 60. Entonces, en terrenos de entre 10 y 60, ya tenemos algo que está pasando en la parte de atrás. Algo tenue, ¿verdad? Algo no muy agresivo, pero está pasando algo. Ahora, tomen en cuenta que el Reynolds 60 sigue siendo una velocidad muy pequeñita, ¿eh? Estamos hablando menos de 1 milímetro por segundo, ¿eh? En general, si estuviéramos en agua. Ok. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el número de Reynolds está entre 60 y 10.000? Ahora ya estamos hablando de corrientes que sobrepasan al cilindro, ¿verdad? Estamos hablando de corrientes que sobrepasan al cilindro, que ya, sobre todo las que se acercan a 10.000, ya estamos hablando de corrientes que se acercan a lo que parece una brisa, es decir, una corriente débil, ¿verdad? Ya no es algo casi estático, ¿verdad? Ya es algo un poquito más significativo, pero no pasa de ser una pequeña corriente. Entonces, para estas altas velocidades, bueno, ya a partir de Reynolds 60 hasta Reynolds 10.000, ya los vórtices estacionados en la parte de atrás ya empiezan a desprenderse de manera alternada. Primero se desprende uno y luego se desprende el otro. Y se generan vórtices, ¿verdad? Que se desprende uno y luego el otro y se van propagando hacia atrás. Entonces, cada vez que la corriente pasa sobre el cilindro, periódicamente se desprende uno y se desprende otro. Entonces, los vórtices se desprenden alternadamente. Pero ojo, ya para Reynolds arriba de 400, esto ya es turbulento. Ya es turbulento. Simplemente dentro de la turbulencia se pueden apreciar esos vórtices o patrones circulares turbulentos que se van desprendiendo. Ahora bien, ya sea que los vórtices sean laminares o turbulentos los que se desprenden, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que mientras se desprende un vórtice de un lado, ¿verdad? Si se desprende un vórtice de un lado, del otro no, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que la presión de un lado es menor que la presión del otro, ¿verdad? Entonces, significa que cuando yo tengo esto, se generan fuerzas alternantes. Primero fuerza de un lado y luego fuerza del otro. Simplemente porque de un lado está pasando algo y del otro no. Entonces, las presiones son distintas y va a haber fuerzas alternantes. Entonces, como yo tengo estructuras alargadas sometidas a fuerzas alternantes, ¿verdad? Entonces, pues este elemento estructural, ¿verdad? Va a empezar a vibrar, ¿verdad? Va a empezar a vibrar porque está sometido a una fuerza alternante. Entonces, los ingenieros civiles deben de tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando diseñan un edificio, un puente, ¿verdad? Cualquier cosa que sea alargada, porque un viento sostenido dentro de este número de Reynolds provoca fuerzas alternantes sobre la estructura y si esta frecuencia
provoca oscilaciones que coincidan con la frecuencia natural de la estructura, entonces las deflexiones se van haciendo cada vez mayores hasta que esto se colapsa, ¿verdad? Hasta que esto falla. Entonces hay que tener mucho cuidado con estructuras, ¿verdad? Donde vientos o corrientes marinas la sobrepasan a estos números de Reynolds si los vientos o las corrientes son sostenidas, ¿verdad? Porque hay peligro de que ocurra eso. Ahora, todo cuerpo, cuando yo lo golpeo, prefiere vibrar a una frecuencia, ¿verdad? Y esa frecuencia es la frecuencia natural de ese cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado que la frecuencia con la que se desprenden los vórtices no coincida con la frecuencia natural de esa estructura. Porque de ser así, les decía, entonces el cuerpo va a entrar en resonancia. Es decir, el cuerpo va a responder vibrando a la misma frecuencia que los estímulos. Y bueno, como están en sincronía, el efecto se amplifica, esto empieza a deflexionarse de más y es cuando falla, ¿verdad? Entonces, este fenómeno, bueno, pues para los ingenieros civiles es muy importante. Hay que evitar a toda costa, ¿verdad?, que la frecuencia con la que se desprenden los vórtices no coincida con la frecuencia natural de la estructura, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está este fenómeno que solamente ocurre en números de Reynolds entre 60 y 10.000 para cualquier estructura cilíndrica, cilindro circular, cilindro cuadrado, triangular, lo que sea, ¿verdad? Siempre va a ocurrir esto a estos números de Reynolds. Bueno, entonces este es el desprendimiento alternante de vórtices. Ya hablaremos más acerca de eso, a qué frecuencia se desprenden, cuando hagamos ejercicios, ¿verdad? Por ahora solo se los menciono. Ok, si seguimos subiendo el número de Reynolds, y ahora el número de Reynolds está arriba de 10.000, pero abajo de 300.000, ¿verdad? Ahora, aquí estamos hablando de muchas aplicaciones en ingeniería, ¿verdad? Ya son corrientes más fuertes, más rápidas, pero no muy rápidas, ¿verdad? Entonces, aquí lo que va a pasar es que el flujo, al rodear la estructura, va a rozar. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, apáguenlo. Esta estructura, al rodear el cuerpo, ¿verdad?, va a rozar laminarmente la superficie. Laminarmente, porque la corriente es fuerte, pero tampoco es muy fuerte. Entonces, el flujo va a rozar laminarmente la superficie y al acercarse a la parte trasera, donde están las zonas de alta presión, como comenté ayer, se desprende una estela grande, ¿verdad? Es una estela considerable. Entonces, cuerpos cilíndricos cuyos que estén sometidos a un número de Reynolds entre 10.000 y 300.000, ¿verdad? Número de Reynolds tal como lo definí el día de ayer. Bueno, pues lo que va a hacer es que la capa límite laminar se va a desprender formando una estela grande, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en este intervalo del número de Reynolds. Ahora, este caso es un caso muy común en problemas de ingeniería, ¿verdad? Ya cuando uno analiza piezas de turbomaquinaria, flujos en bombas, ¿verdad? Muchos casos son de este tipo, ¿verdad? Pero hay casos también del intervalo que sigue, entre 10.000 y 300.000, hay muchos casos que caen en esta categoría, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, donde se exhibe una gran estela. Pero también en el siguiente intervalo, entre 300.000 y 3 millones, eso también ocurre comúnmente en ingeniería. Ahora el flujo es una corriente mucho más fuerte, ¿verdad? Y ahora si sobrepasa un cilindro, va tan rápido esto que la fricción va a ser más violenta y el flujo va a ser turbulento en la superficie. Tal vez no empiece turbulento, pero después de cierta distancia recorrida se hace turbulento. Y si se hace turbulento, va a aguantar mejor las zonas de alta presión. Claro, eventualmente no va a aguantar y se va a desprender, ¿verdad? Pero va a aguantar mejor que si fuera una capa límite laminar. Entonces, como aguanta más antes de desprenderse, la estela es más pequeña. La estela es más pequeña. Entonces, cuando el número de Reynolds está entre 10.000 y 300.000, tenemos estela grande. Cuando tenemos número de Reynolds entre 300.000 y 3 millones, tenemos estela más pequeña, ¿verdad? Se dice que la capa límite turbulenta se desprende en un ángulo de 120. ¿Qué es el ángulo de 120? Bueno, pues, ángulo de 120 significa que el flujo después, si este es 0 grados, después de haber recorrido 120 grados, ¿verdad?, precisamente en esa orientación, justo cuando el flujo llega aquí, aquí se desprende, ¿verdad?
Entonces, después de un recorrido de 120 grados, se desprende. Eso es lo que pasa en cilindros circulares. Cilindros que no sean circulares, también va a pasar esto, tal vez no exactamente a 120, pero más o menos por ahí, ¿verdad? Entonces, y bueno, ¿qué pasa si el Reynolds está arriba de 300,000, ¿verdad? Si el Reynolds está, perdón, arriba de 3 millones, ¿qué pasa si el Reynolds está arriba de 3 millones? Pues lo que va a pasar es que el flujo apenas toque la superficie, va a ser turbulento. Pero va a pasar lo mismo, se va a desprender a 120 grados. Entonces, entre 300,000 y 3 millones, empieza a laminar, se hace turbulento en algún punto del recorrido y aguanta desprendimientos a 120 grados. Si es arriba de 3 millones, apenas toque, va a ser turbulento desde ahí. Pero de todos modos se va a desprender en el mismo punto, a 120 grados. Eso sí, este caso de Reynolds arriba de 3 millones, como el flujo es turbulento desde el inicio, significa que va a haber una fricción mayor, un arrastre de fricción mayor, ¿verdad? Porque la turbulencia ofrece más fricción que el flujo laminar. El flujo laminar también hace fricción, pero no hace tanta fricción como el flujo turbulento, ¿verdad? Entonces, obviamente, bueno, pues aquí hay mayor arrastre de fricción, ¿verdad? Aquí hay mayor arrastre de presión. Entonces, resumiendo, el coeficiente de arrastre depende del número de Reynolds, ¿verdad? Porque de acuerdo a los casos que hemos visto, ¿verdad? De acuerdo a los casos que hemos visto, voy a borrar todo esto, no es para comparar. Son distintos patrones de flujo. Tenemos este patrón de flujo. Aquí se va a producir cierto arrastre. Aquí tenemos otro patrón de flujo, se va a formar otro arrastre. Aquí tenemos otro patrón de flujo, va a ser otro arrastre. Y así sucesivamente. Entonces, si yo calculo el coeficiente de arrastre de un mismo cuerpo, ¿verdad? El coeficiente de arrastre de una misma geometría a distintos números de Reynolds, vemos que el coeficiente de arrastre va a variar con el número de Reynolds, ¿verdad? A distintos números de Reynolds va a haber distinto arrastre y por tanto distinto coeficiente de arrastre. Ahora bien, si ustedes ven una gráfica de coeficiente de arrastre versus Reynolds para un cilindro circular, ustedes van a ver que dentro del régimen de alternancia de vórtices, el CD va a caer más o menos de esta manera. Cuando llegamos al régimen de estela ancha, de flujo laminar que se desprende, vemos que el CD se mantiene más o menos constante, ¿verdad? Y luego vemos que cuando el número de Reynolds sobrepasa esa capa límite laminar que se desprende, ¿verdad? Vemos que el arrastre cae. Ahora, ¿por qué cae el arrastre? Porque se redujo la estela, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una estela grande, aquí tenemos una estela más pequeña. Entonces, como la estela grande produce más arrastre que la estela pequeña, bueno, pues una vez que yo salgo de este régimen, ¿verdad? El arrastre cae. Pero si yo sigo subiendo el número de Reynolds, el arrastre vuelve a subir. ¿Por qué? Porque si yo subo la velocidad, ¿verdad? Ahora va a haber más fricción en la capa límite turbulenta. Y entonces significa que estoy incrementando el arrastre de nuevo. Entonces el arrastre, pero ahora es el arrastre de fricción el que empieza a subir, ¿verdad? Ese es el arrastre de fricción, ¿verdad? Aquí lo que domina es el arrastre. Aquí lo que domina es el arrastre de presión, ¿verdad? Es lo que domina aquí. Ahora, yo aquí les voy a dar unas tablas de arrastre, ¿verdad? Y las tablas del coeficiente de arrastre para distintas geometrías de cilindros generalmente caen en este intervalo donde se mantiene constante. Entonces, por ejemplo, yo aquí les voy a dar una tabla. Todos estos son cilindros. Un cilindro cuadrado cuando el flujo le pega de frente, un cilindro cuadrado cuando el flujo le pega en un vértice, ¿verdad? Un cilindro cuadrado que es simplemente una superficie convexa, otra que es una superficie cóncava. Distintas geometrías, de acuerdo a cómo le pega la corriente, van a tener distintos CD, ¿verdad? Ahora, todos estos CDs que ustedes ven en las tablas, ¿verdad? Todos esos CDs se refieren a los CDs dentro de este intervalo, es decir, donde se mantiene constante esto. Estamos hablando de CDs para números de Reynolds
entre 10 a la 4 y 10 a la 5, ¿verdad? Típicamente, ¿verdad? Es más, si nos vamos a la tabla, ahí la tabla misma dice arrastre de cuerpos 2D bidimensionales en Reynolds arriba de 10.000, ¿verdad? Ahora, se entiende que a partir de 10.000 es constante. Entonces, cuando dicen arriba de 10.000, se refieren de 10.000 a 2 o 3 por 10 a la 5, ¿verdad? Es decir, en ese intervalo constante. Y aquí el arrastre que domina es el arrastre de presión. Sí hay arrastre de fricción, pero el arrastre de presión es tan grande que ese es el que domina, el que forma la mayoría del arrastre. Bueno, vamos a ver algunas otras notas. Les decía, notar que en el intervalo de 10.000 a 300.000, ¿verdad? Se mantiene más o menos constante. Obviamente ya a partir de 200.000 ya empieza a bajar, pero en 300.000 podría decirse que se mantiene más o menos constante, Aquí sería 300.000. Ahora, para cuerpos transversalmente cilíndricos al flujo, con secciones distintas a la circular, el valor de CD se mantiene aproximadamente constante en la parte superior de este intervalo. Entonces, tenemos un cilindro que no es circular, ¿verdad? Tal vez no sea de 10.000 a 200.000, pero este patrón más o menos cubre todo esto, ¿verdad? En la parte superior de este intervalo todavía se mantiene. Entonces la gráfica tal vez sería algo así, ¿verdad? De todos modos se mantendría constante en la parte tardía del intervalo. Si fuera un cilindro cuadrado, triangular, etcétera, o hasta puede ser convexo, ¿verdad? Entonces, todas esas formas, pues no son una forma igual a esta, ¿verdad? Pero sí comparten este CD constante, por lo menos en la parte tardía del intervalo, ¿verdad? En la parte posterior del intervalo, ¿verdad? Se mantiene más aproximadamente constante en la parte superior de este intervalo, el valor del CD, ¿verdad? Eso es para de secciones distintas a la circular. Es por eso que comúnmente se publican tablas del CD versus Reynolds para flujos sobre distintas geometrías dentro de este intervalo. Entonces, es lo que les decía, las tablas solamente es un solo valor, sí, es un solo valor, pero en esos intervalos donde valores se mantienen constantes, que es este. Bueno, entonces, aquí están las tablas, ¿verdad? Para distintas formas de cilindros. Ahora, aquí se entiende, ¿verdad? Que este es un cilindro que se extiende en esta dirección, ¿verdad? O sea, todas estas son geometrías cilíndricas, ¿verdad? Todas estas, simplemente son las secciones transversales, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí tenemos cuerpos 2D y otras geometrías más 2D, ¿verdad? Ahí les pueden echar un ojo después. Vamos a hablar ahora de flujos sobre esferas. Así como vimos flujos cilíndricos, también hay cuerpos que no son cilíndricos, cuerpos compactos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estuvimos viendo flujos sobre secciones circulares, pero esa es una sección circular que se extiende perpendicular a la pantalla y también tenemos secciones circulares que no se extienden perpendiculares a la pantalla. Entonces, un cuerpo con una sección circular que sea compacto, pues es una esfera, ¿verdad? Entonces, ahora si tenemos flujos sobre cuerpos compactos, ¿verdad? Por ejemplo, una esfera y un cubo. Bueno, el flujo sobre el cubo no va a ser exactamente igual a la esfera porque al pasar la esquina se forman ciertos vórtices, ¿verdad? Entonces, pues no es igual, pero otra vez, en distintos números de Reynolds exhiben patrones parecidos. Simplemente la esfera es más limpia, ¿verdad? Más simétrica. Entonces, aquí se va a ver nítidamente qué es lo que está pasando. Y aquí, pues, va a querer pasar lo mismo, pero este flujo en las esquinas va a ser un poco más turbia la cosa, ¿verdad? Pero podemos utilizar el flujo sobre la esfera como una referencia, ¿verdad? Entonces, el flujo sobre esferas representa una referencia, ¿verdad? Para flujos sobre cuerpos que no son cilíndricamente transversales al flujo, ¿ah? Que no son cilíndricamente transversales. Entonces, es decir, para cuerpos compactos. Ahora, al igual que en flujos cilíndricos, existen patrones de flujos distintos en reinos diferentes. Ahora bien, la gran diferencia entre cuerpos compactos y cuerpos cilíndricos es que en cuerpos cilíndricos no existe desprendimiento alternante de vórtices, ¿verdad? Entonces, en cuerpos compactos, ese fenómeno no existe. Solamente existe en cuerpos cilíndricos, ¿verdad?
Y los patrones de flujo observados en torno a esferas son los siguientes. Entonces ahora vamos a ver otra vez los mismos patrones bueno, vamos a ver distintos intervalos de Reynolds, cómo se ven los patrones de flujo para estas geometrías. Entonces vamos a considerar primero una esfera. Tenemos el flujo que rodea una esfera y vemos que el flujo es simétrico siempre y cuando el Reynolds sea menor a 5. Ahora, esto es una velocidad ridículamente pequeña, ya como dije anteriormente, ¿verdad? Entonces, ahora bien, Reynolds entre 0 y 5 provoca flujo simétrico. No está pasando nada atrás, que es donde normalmente ocurren las cosas. Pero en Reynolds menor a 1, en Reynolds menor a 1, es tan estático, digamos, el caso, ¿verdad? Que un tal Stokes estimó teóricamente cuál es el CD y llegó a una fórmula para eso. Pero es solamente porque el flujo es prácticamente estático y es más fácil plantear las cosas teóricamente ahí, ¿verdad? Entonces, entre 0 y 5, el flujo prácticamente es simétrico. Pero, teóricamente se estudió este caso, se midió contra experimentos y Stokes se dio cuenta que comparado contra experimentos, uno puede predecir teóricamente el CD en función del número de Reynolds y esto coincide con experimentos cuando el Reynolds está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, simétrico entre 0 y 5, entre 0 y 1 se puede estimar el CD con mucha precisión teóricamente, y ahí está la fórmula. Ok, ahora, ¿qué pasa para Reynolds entre 10 y 1000? Cuando el Reynolds está entre 10 y 1000, son velocidades desde ridículamente pequeñas hasta tal vez una pequeña brisa, ¿verdad? Una pequeña corriente muy, muy tenue, ¿verdad? En este caso empiezan a aparecer vórtices estacionados en la parte de atrás, ¿verdad? Que a medida que yo subo la velocidad, esos vórtices se van haciendo más largos, ¿verdad? Pero siguen estando estacionados ahí. Y los vórtices se pueden alargar hasta una distancia de 1.2 veces el diámetro, ¿verdad? Apenas un poquito más grandes que el diámetro de la esfera. Claro, ya a partir de Reynolds 200.000 ya llegamos a esta extensión extrema. Simplemente si seguimos subiendo la velocidad hasta Reynolds 1000, estos vórtices simplemente se mueven con mayor rapidez. Pero después a medida que yo empiezo a subir la velocidad desde Reynolds 10, ya los vórtices se van haciendo cada vez más grandes hasta llegar a 1.d, precisamente en Reynolds 200, ¿verdad? Ok, pero siguen siendo vórtices estacionados. Ahora, ¿qué pasa cuando el Reynolds está entre 1000 y 200.000? Cuando eso ocurre, pues ya otra vez tenemos capa límite laminar, ¿verdad? Capa límite laminar que se desprende en la parte de atrás formando una gran estela, algo parecido a lo de cilindros. Claro, entre Reynolds entre 1000 y 200.000. En cilindros ocurría entre 10.000 y 300.000. Aquí no, aquí ocurre entre 1000 y 200.000. Tenemos este caso, ¿verdad? Desprendimiento de capa límite laminar y exhibe una gran estela. Ahora, si Reynolds es arriba de 200.000, pues ya en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento el flujo se hace turbulento, ¿verdad? Y se desprende en la parte trasera, formando una estela más pequeña, ¿verdad? Algo similar a lo que pasa en flujos sobre cilindros, ¿verdad? Pero esto ocurre en Reynolds arriba de 200.000. Ahora bien, entonces, desprendimiento de la capa límite turbulenta exhibe una estela más pequeña. Ahora, si nos vamos a la gráfica de CD versus Reynolds, otra vez entre 1000 y 200.000, observamos otra vez esta región que forma una gran estela, ¿verdad? Donde este CD corresponde a un arrastre de presión, ¿verdad? A un arrastre de presión. El arrastre que domina es el arrastre debido a la estela, ¿verdad? Ahora, una vez que yo rebaso el Reynolds de 200.000, el arrastre cae. ¿Por qué? Porque la estela se hace más pequeña. Pero aquí sí, aunque yo incremente la velocidad, el arrastre aumenta, pero no aumenta mucho. ¿Por qué? Porque si bien yo subo la velocidad y hay fricción turbulenta, violenta en la superficie, como es un cuerpo contacto, tiene poca superficie. Entonces, ok, el arrastre sube, ¿verdad? El arrastre sube,
pero tampoco sube mucho, porque no hay mucha superficie donde hacer fricción, a diferencia del cilindro, ¿verdad? El cilindro, ¿verdad? Es un cilindro que es largo, ¿verdad? Entonces, hay mucha superficie donde hacer fricción, por eso aquí sube considerablemente, ¿verdad? Otra cosa, antes de regresar a la gráfica de la esfera, ¿verdad? Vemos que en los cilindros, para un cilindro circular, el CD constante vale 1, ¿verdad? Es un valor de referencia que uno ya se debe saber de memoria. Flujo sobre un cilindro circular, entre 10.000 y 300.000 más o menos, el CD vale 1, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a las esferas, si nos vamos a las esferas, bueno, pues como les decía, si sube la velocidad no incrementa mucho el CD porque no hay mucha superficie donde hacer fricción, pero en este intervalo donde el CD es constante, ¿verdad? Ahí el CD vale 0.4, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es otro dato que hay que conocer, ¿verdad? Para secciones circulares, flujo sobre esferas. Otra vez, si uno va a tablas y busca los valores de CD en tablas para ciertas geometrías, ¿verdad? Uno se va a dar cuenta, ¿verdad? Que uno se va a dar cuenta, los valores que aparezcan en las tablas están dentro de este intervalo, tal como vimos con el cilindro circular, ¿verdad? Entonces, notar que en el intervalo entre 1000 y 200.000, ¿verdad? Es decir, en este caso donde la estela se hace grande, ¿verdad? Es el valor de CD. El valor de CD es constante. Y como es constante, ¿verdad? Es común que se publiquen tablas de CD versus Reynolds para flujos sobre distintas geometrías no cilíndricas dentro de este intervalo. Entonces, los valores que uno encuentra en tablas son esos valores donde el CD se mantiene constante. Si es una superficie circular, el CD vale 0.4, ¿verdad? Y hay otras geometrías. Por ejemplo, puedo tener un cubo, ¿verdad? Donde el flujo está pegando de frente, el CD vale 1.07. Puedo tener un mismo cubo donde la corriente pega en el vértice, ¿verdad? Ahora el CD baja a 0.81 y tiene sentido, ¿verdad? Porque aquí, pues aquí se separa el flujo, ¿verdad? Y aquí también. Pero aquí no, aquí nada más se separa en la parte de arriba, ¿no? Entonces aquí hay menos, digamos, raspa menos en las esquinas que acá. También tenemos una semiesfera cóncava, una semiesfera convexa, un disco circular, hasta un paracaídas, ¿verdad? El paracaídas tiene un CD de 1.2. Hasta viene una persona, ¿verdad? Una persona promedio, ¿verdad? Dice CD por área, 9 pies cuadrados. Si el flujo lo atraviesa horizontalmente, pero si el flujo lo atraviesa verticalmente, CD por área es 1.2 pies cuadrados. Y bueno, ahí hay distintas tablas, ¿verdad? El cono, un cilindro corto, ¿verdad? Un cilindro corto, de tal manera que es compacto. Y ahí viene cómo se compara la longitud versus el diámetro, para dar, de tal manera que hay distintos valores del CD. Hasta una antena parabólica, ¿verdad? Que es algo que es muy común arriba de los edificios, ¿verdad? ¿Cuál sería el CD? Dependiendo si el viento va así o si el viento va así, ¿verdad? Porque son distintas superficies, ¿verdad? Una es cóncava, la otra es convexa, ¿verdad? Bueno, y así. Entonces pues aquí vemos las tablas. Vemos que las tablas es el arrastre de cuerpos 3D para Reynolds arriba de 10.000. Entonces, bueno, pues aquí igual, ¿verdad? Si está entre 1000 y 200.000, de 3.000 de 10.000 en adelante, ¿verdad? Esta sección es constante y para secciones que no son circulares, ¿verdad? Bueno, pues aquí están los valores de algunos CD para ese intervalo. Entonces, bueno, pues esta es la clase de hoy, ¿verdad? Ya la clase de mañana hacemos algunos ejercicios, ¿verdad? Utilizando estas tablas. Entonces, bueno, esta es la clase de hoy. Voy a subir la clase a la plataforma. Entonces, vamos a ver la sección de archivos, materiales de clase, unidad 4. Entonces, aquí voy a subir los apuntes. Vamos a ver, es el 4.2. Ya mañana vemos el 4.3, que son ejercicios. ¿Verdad? Bueno, vamos a checar que todo esté bien.
Y bueno, ahí está todo, ¿verdad? Ahora, nada más como curiosidad, ¿verdad? Ya que tenemos un poquito de tiempo, me gustaría compartirles, ¿verdad? Si vamos al navegador, vamos a Google, ¿verdad? Y en Google vamos a poner desprendimiento alternante de vórtices. Vamos a poner vortex shedding en inglés, ¿verdad? Vortex shedding, ¿verdad? Vortex shedding. Y vamos a poner imágenes. Vamos a poner imágenes. Y fíjense, la primera foto que aparece. Esta es una isla. Esta es una isla y el flujo son vientos que pasan sobre la isla a un número de reinos entre 60 y 10.000, es decir, es una brisa sostenida. Y aquí las nubes me ayudan a visualizar los vórtices. Ahora uno puede decir, una isla no es un cilindro. ¿Por qué pasa eso, verdad? Pero la verdad es que en una isla, ¿verdad? Cuando el flujo le pega a una isla, ¿verdad? Aquí está la isla. En la atmósfera sucede que cuando el flujo le pega a la isla, ¿verdad? El flujo se perturba. Y esas perturbaciones se propagan verticalmente. Es un fenómeno atmosférico. Entonces el flujo que viene aquí, ¿verdad? Siente esta perturbación y es como si se estuviera topando contra un cuerpo cilíndrico, ¿verdad? Y entonces le va a dar la vuelta. Pero si son brisas, ¿verdad? Generalmente no son vientos muy fuertes los que hay en la atmósfera, ¿verdad? Salvo que haya huracanes, ¿verdad? Típicamente pueden ser vientos sostenidos y esos vientos sostenidos van a estar dentro del número de Reynolds que corresponde a vórtices alternantes. Ahora, el viento que desprende vórtices alternantes, pues es un viento invisible, ¿verdad? Pero aquí se tiene la fortuna de que había muchas nubes y esas nubes ayudan a ver los vórtices, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está. A veces las condiciones atmosféricas se dan para ver eso, ¿verdad? Entonces es un fenómeno interesante, ¿verdad? Ahora, en ocasiones, las chimeneas, si ustedes se fijan, tienen aquí estas espirales que le rodean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas chimeneas son cuerpos cilíndricos alargados, ¿verdad? Con cierto diámetro que cuando el viento les rodea generan un número de Reynolds, ¿verdad? Que desprenden vórtices a una frecuencia parecida a su frecuencia natural. Entonces, para evitar que los vórtices se desprendan de una manera tan pronunciada a un extremo y otro, por eso se ponen estas aletas en espiral. Fíjense bien, otra vez, si nos vamos a un dibujo, ¿verdad? Si yo a un cilindro le pongo aletas en forma de espiral, ¿verdad? Estoy provocando que el flujo se desprenda en esos bordes. Entonces, como la espiral rodea al cilindro por todos lados, ¿verdad? La aleta prácticamente rodea al cilindro, entonces estoy forzando a que los vórtices se desprendan en todas las direcciones, ¿verdad? O sea, que se desprenda aquí, que se desprenda acá, que se desprenda acá. O sea, estoy forzando a que se desprenda en todas las direcciones. Entonces, aunque se desprendan alternadamente, ¿verdad? De alguna manera, si primero es aquí y luego es acá, ¿verdad? De alguna manera, como es una aleta que sobresale, estoy forzando a que se generen vórtices más pequeños que salgan de manera constante en las demás direcciones. Y de alguna manera estoy aminorando ese efecto extremo, ¿verdad? Entonces, ya la distribución de las presiones, si bien ya no es exacto, ya va a ser algo que sí va a estar cargada a los extremos de manera alternante, pero no de una manera muy fuerte, porque ya las presiones del desprendimiento de los vórtices en otras direcciones hacen que esto más o menos se empareje, en vez de que sea muy marcado de un lado y luego del otro, ¿verdad? Entonces siempre se van a estar generando fuerzas de cierta magnitud en todas direcciones y eso hace que se cancele el excedente en alguna dirección y que esto se deflexione demasiado hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? Entonces el chiste de las aletas es desprender vórtices en todas las direcciones para que no se vea tan marcado ese efecto alternante y me destruya la chimenea, ¿verdad? Provoca un accidente. Entonces, bueno, ahí está otro ejemplo de ingeniería civil, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de la isla vemos que eso sí es cierto, ¿verdad? Ahí está un experimento y luego aquí vemos en ingeniería que se hace artificialmente para evitarlo en algunas estructuras, ¿no?
Vamos a ver si encontramos algo interesante ahí. Estas ya son simulaciones en computadora. ¿Ah? Vamos a ver. La mayoría son simulaciones en computadora, ¿verdad? Lo interesante es cuando uno ve una foto, por ejemplo, una foto aquí. Aquí tenemos un ala de turbina, ¿verdad? O un ala de avión, ¿verdad? Se hizo un modelo de un túnel de viento y aquí estamos a un número de Reynolds entre 10.000 y 60, ¿verdad? Y bueno, pues la estela, ahí están los vórtices alternantes, ¿verdad? Ahí se puede ver. El perfil del ala consciente al flujo para que lo rodee fácilmente, pero esa capa límite que se desprende se va a desprender de manera alternante. Ese es un cilindro de una forma muy especial, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí están algunos ejemplos, ¿verdad?, de desprendimiento alternantes de vórtices, ¿verdad? Vemos que eso ocurre en la naturaleza, ¿no? Y en algunas ocasiones en ingeniería civil hay que evitar ese efecto, ¿verdad?, para evitar algún accidente, ¿verdad?, alguna falla. Bueno, entonces, esa es la clase de hoy. Me parece que ya subí el apunte, ¿verdad? Sí, ya lo subí. Ok, sí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta o comentario? Profe, Sí, dime. ¿en las tablas está en el libro de White? Sí, en el libro de White las pueden encontrar. Ok, profe. Así es. De ahí las saqué precisamente, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, eso es todo por hoy. Mañana vemos algunos ejercicios ya utilizando los valores de esas tablas. En base a lo que hemos visto entre ayer y hoy, mañana lo ponemos en práctica y aprendemos algunas cosas nuevas, ¿verdad? Mañana voy a aportar un par, digamos, un par de principios, ¿verdad? Para complementar todo esto que hemos estado viendo. Entonces, esto por hoy, ¿verdad? Dejo de grabar.